buenos días, buenas noches o buenas tardes. Para mí es un placer, para nosotros como organizadores, es un placer presentarles a un distinguido guatemalteco, Emilio, Milo, con cariño. Ahorita vamos a escuchar un poquito de su currículum. Luisa, por favor. Claro que sí, para nosotros es un honor tenerlo hoy como nuestro invitado y les voy a hablar un poco acerca de él. Se llama Emilio Rodolfo Molina, pero es más conocido como Milo Molina. Él nos cuenta que a la edad de 9 años empezó su interés por la guitarra eléctrica y, y lo inscriben al coro de la iglesia y lo inscriben a cursos de música. Sin embargo, él empezó sus estudios formalmente en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, donde estudió contrabajo y bajo eléctrico, armonía, solfeo, piano, marimba y coro. Más tarde estudia en la música contemporánea en la Academia Polirritmos y estudia bajo eléctrico, teoría musical, lectura melódica, técnica, estilos y solfeo. Su sueño ha sido formar un grupo y fue más adelante. Formó el grupo Sofía, llegando a ser parte de uno de los grupos que fueron imagen Pepsi durante el 2007 en la gira de batalla de las bandas Pepsi Max. Más tarde, él formó una academia de música contemporánea. Es cofundador, ¿verdad? La academia se llama Casa Instrumental a Tempo. Es desarrollador de producto y director. Actualmente es el cofundador y director y docente de la Academia de Música Popular Contemporánea Innato, que empezó en el 2014. Más adelante, Milo fue invitado como productor, director y supervisor del Jazz Fest Guatemala en 2011. Y debido a su interés por el jazz, pues tuvo la oportunidad de realizar sus estudios en Music Network School of Music, donde logra el programa de Jazz Studies Certificate. Actualmente Milo toca el bajo en la banda Funk Primo y en la emblemática banda de rock pop guatemalteco Razones de Cambio. Y como uno siempre nunca deja de aprender, ¿verdad? Actualmente está estudiando el profesorado de enseñanza media en educación musical en la Universidad de San Carlos. Para nosotros es un honor tenerte, Milo, y quisiéramos saber, como parte de la primera pregunta, que al inicio tu interés fue por la guitarra eléctrica y sin embargo todos tus estudios después fueron del bajo eléctrico. ¿Cómo fue que cambió eso y qué te motivó a estudiar más el bajo eléctrico pese a que tu inicio fue la guitarra eléctrica? Hola, buenas noches a todos y todas. Gracias por el espacio, por la oportunidad. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé qué es allá en Asia, pero aquí es buenas tardes. Gracias por la lectura de mi currículum, Luisa. Sí, he tenido la participación en varios proyectos y y desarrollé mi vida como músico por medio del bajo. Yo considero que uno es el que... No, perdón, no es uno el que decide el instrumento, sino que es el instrumento el que le dice a uno, ven pa' acá, chiquito. Porque yo empecé con la guitarra con el ímpetu de querer tocar. Yo solo sabía que me gustaba la música y que quería de alguna otra forma pues desenvolverme en ella y todo empezó en casa como un juego, porque poníamos los LP con mi hermano y nos poníamos a jugar de que estábamos dando conciertos y ya ves que sentábamos a la familia, mi papá, mi abuela y lo que se oyera el disco, pero nosotros hacíamos el playback. Y empecé en la guitarra, empecé en la iglesia por las razones en las que mi papá dijo, bueno, si ustedes quieren tocar, pues nosotros teníamos 9, 10 años con mi hermano, 12, hasta los 15, 16 creo que participé en la iglesia porque era el único lugar en donde nos daban acceso a poder tocar. Y en la iglesia pues ya era una banda
ya hecha, pues, ¿verdad? Había batería, estaba el bajo y estaba la guitarra que la llevaba la directora de la iglesia, pero yo me empecé a desenvolver mucho en la guitarra y dije, bueno, me voy a quedar con la guitarra. Pero en mi banda de colegio, de garage, éramos 5 guitarristas, un baterista y un cantante. Entonces, todos dijeron, no, somos muchos, ¿verdad? Y yo creo que ya somos muchos, ni que fuéramos de Eagles. Pero en ese momento dijeron, necesitamos un bajo. Yo ni sabía cómo se escribía bajo, ni sabía cómo se agarraba el bajo, ni nada, no sabía absolutamente nada. Entonces, pues, ¿quién da un paso al frente? Y todos dieron 3 pasos para atrás y yo no me di cuenta y me quedé parado. Y entonces conseguimos un bajo y empecé a estudiar el bajo, y ya estando con el bajo, voy a decir una palabra muy fundamental, se me empezó a hacer más fácil que la guitarra, y la música se me empezó a hacer más fácil poderla transmitir por medio de este instrumento, y es cuando yo digo que es el instrumento el que lo escoge a uno y no uno al instrumento, ¿verdad? Conozco muchos compañeros que tienen esa virtud de poder tocar batería, bajo, piano, guitarra. Yo puedo, pero solo así en el ABC de cada instrumento, ¿verdad? Pero con el bajo es donde yo he logrado desenvolverme en la música de una forma profesional, y me ha llevado a muchos lugares y me ha llevado a convivir con muchas bandas y muchos músicos aquí en el país, y uno que otro ahí en el extranjero que ha venido aquí a tocar y necesita un bajista, y pues ahí va uno a la guerra, ¿verdad? Entonces, por esa razón me quedé con el bajo. Ya llevo más de 20 años tocando el instrumento, y para mí sigue siendo esa forma de jugar y de ahora pues paga las facturas de la casa, ¿verdad? Se volvió mi modo de vida, y me encanta poder ser un bajista. Qué interesante. Ahora, así en sus palabras, ¿verdad? Porque de verdad qué honor tenerlo aquí en la actividad del día de hoy. ¿Qué diferencia hay entre una guitarra y un bajo? Porque tal vez hay personas que, si las dos se parecen, el tamaño, ¿qué? ¿Por qué dice usted que el instrumento lo eligió? O sea, qué interesante. Yo dije, sí, es cierto, o sea, porque he visto que hay instrumentos como que uno se acomoda más hasta con el carácter de uno, ¿verdad? Entonces, sí, cuéntenos por qué. Sí. Ahora que lo menciona, el bajo ha formado también en mí como ha hecho de mí, ha moldeado también mi conducta, mi desenvolvimiento como ser humano, porque la infraestructura del bajo con la guitarra sigue siendo la misma, ¿verdad? Hace unos días con mi pareja y mi hijo estábamos platicando de qué significa el violín, el violón, y por qué todos tienen ese tema de la viola, que lo lleva por nombre. Y entonces, son iguales, pero la función dentro de la música cada uno tiene distinta. El bajo puede ser de percusión, puede crear melodías, puede crear armonías, al igual que cualquier otro instrumento, ¿verdad? Pero la función del bajo es como para poder entrar en un contexto no tan romántico en la música, porque todos dicen, ay, el bajo es el alma de la música y es la base de la música, y sí es eso, pero para poderlo entrar en contexto más definido, considero que es esa capa blanca que uno pone en la pared antes de poner un color o de hacer un dibujo. Es ese papel en blanco en donde todo el mundo va a escribir, y uno tiene que estar ahí simplemente haciendo la base para que la melodía, el ritmo, la armonía se vayan complementando. Uno se vuelve como el director técnico de un equipo de fútbol, ¿verdad? Entonces, básicamente la diferencia entre la guitarra y el bajo, aparte de su infraestructura, es esa labor que tiene dentro de la música de ser la base, ¿verdad? Yo siempre lo he descrito de esta forma: si uno quisiera describir cuál es la función de la batería en una banda, es fácil, ¿verdad? Si uno quisiera describir cuál es la función
de los brazos en el cuerpo o de las manos es fácil, ¿verdad? Pero cuando queremos hablar de la parte almática, de lo que maneja el cuerpo, de los sentimientos, de el alma, el espíritu, el nombre que le quieran poner, pues podríamos pasar 3 vidas hablando de eso, ¿verdad? Yo considero que el bajo tiene se podría comparar entre las funciones del cuerpo y el alma o el espíritu, ¿verdad? Con el bajo dentro de las funciones de la música. Tiene mucha relación, ¿verdad? Porque es eso de identificarse uno con el instrumento, ¿verdad? Y que el instrumento sea cómodo, que el instrumento, ahí sí, no sé si es correcta la palabra, como que el instrumento se está cómodo con uno, ¿verdad? Y uno cómodo con él. Ajá. Sí, entendí su... Sí, la verdad es que lo que me ha formado mucho como persona, porque una vez estaba hablando con Laura, una amiga contrabajista de la Orquesta Sinfónica, y me dice, ¿ya te has dado cuenta que nosotros somos como muy observadores? Como antes de emitir una opinión la pensamos, siempre, porque la función del bajo es esa, cuando uno va a llamear, cuando uno va a interactuar de una forma muy improvisada con otros músicos, uno primero escucha el círculo armónico, escucha por dónde va la melodía, e incluso cuando uno está tocando ya algo concreto dentro del instrumento, uno siempre tiene que estar puro camaleón, ¿verdad? Con un ojo en la melodía, otro en el ritmo, y yo aquí siempre enfocado en que no haya ningún lado de ruptura dentro de la música, ¿verdad? Entonces el bajo es como muy callado y observador, pero está ahí siempre presente. Es como aquel director técnico que solo hace así, ¿ve? Ajá. Excelente, sí, así me imagino. Bueno, de verdad, hablando un poquito del contexto histórico que llevamos con todas estas entrevistas, ¿verdad? Es un honor para nosotros presentarles una gran banda para Guatemala, ¿verdad? Que, bueno, hablamos de Razones de Cambio, ¿verdad? Tiene buenas canciones. Así que aquí, cuando era la normalidad que conocimos, ¿verdad? Antes, cuando hacían la Guerra Chapina y todos los, bueno, antes de que yo hable, yo quiero que él nos cuente qué era participar como, o sea, por favor, cuéntele al mundo qué es estar en un grupo guatemalteco, ¿verdad? Que a veces de verdad no lo hacen no solo por el dinero que se gana. O sea, es cierto, usted hablaba algo muy bonito que decía, y esto lo está pagando, ahora me está pagando mi casa. Qué bueno, porque logró abrir ese campo, está en la carrera, ¿verdad? Pero mientras en los inicios, en esa apertura, ¿verdad? Yo creo que es una satisfacción innata, ¿verdad? Una satisfacción de decir esto es lo mío. A ver, ¿cómo se enamoró usted de este arte de musical, Milo? Por favor, cuéntenos. Bueno, yo me enamoré de la música porque mis papás, a pesar que no son músicos, eh, considero que son 2 personas muy musicales, ¿no? A mi mamá le encanta bailar y le encanta la salsa, y a mis fiestas de 15 años de mis amigas siempre nos invitaban a mi hermano y a mí porque éramos los amigos, ¿verdad? Pero siempre paraban invitando a mis papás porque eran los que se robaban la onda de bailar, ¿verdad? Son muy buenos bailarines los dos. Mi papá en su adolescencia me cuenta que tenía una discoteca, le grababa cassettes a mi mamá, así con su guitarra y así de las rolas románticas. Entonces, mi abuelo materno, muy de saber interpretar la marimba, pero no se dedicaba a ello. Se echaba sus boleros cuando se tomaba sus cervezas en la casa. Entonces, del lado de la familia de mi papá, la música también ha estado muy presente, ¿verdad? Y hablando con mi tía, la hermana de mi papá, estudió en el conservatorio. Tengo un tío que también se dedica a la música al 100%. Bueno, tengo 2 tíos que se dedican al 100% a la música. Entonces, de cierta forma, yo creo que dentro de mi infancia
hubo mucha música alrededor y siempre nos motivaron a seguir jugando, a que pues si eso les gusta, pues ¿por qué no, verdad? Entonces en la casa siempre hubo un apoyo, fue muy coherente, considero yo, porque nos gustaba la música y bueno, y ahora ya se los pegamos a estos que, ¿qué hacemos, verdad? Pues ni modo, ¿verdad? Que sean músicos, a apoyarlos a salir en eso. Y entonces, por eso decía que a veces siento que es muy satisfactorio el poder decir soy músico y me dedico a esto, ¿verdad? Y surgió así el amor a la música. Yo considero que el humano siempre tiene los sentidos despiertos para cualquier tema de arte. No importa qué tanto lo desenvuelva uno o qué tanto lo absorba uno, pero el humano siempre va a ser vulnerable ante el arte. Y pues esa vulnerabilidad que yo tuve en mi infancia fue muy apoyada por mi entorno familiar, por mis amigos, y pues como resultado me paré enamorando de la música. Excelente. No, algo que me gusta mucho del contexto de nuestra plática, de nuestra entrevista, es que hablamos mucho de la familia, ¿verdad? Y eso es relevante en todas nuestras, digamos, y usted acerca de los primeros conciertos en la casa y estaban los abuelos. Me imagino que ese fue un recuerdo hermoso, ¿verdad? Que vino ahora, ¿verdad? Con esta plática. Luisa, por favor, yo creo que Luisa tiene una pregunta más. A ver, cuéntenos, ¿qué pasó cuando recordaba usted ahí hablando de los abuelitos? Todo es un tema muy bonito, ¿verdad? Hablando de, perdón. De los abuelos, Ah, claro. cuando le daban los... Bueno, como anécdota, tengo muy presente que uno de los discos con los que jugábamos era el Leyenda 1 o Leyenda 2, no me acuerdo, de Alush Nawal. Y mi hermano actualmente yo creo que ya lleva más de 6 años de ser el baterista de Alush Nawal. Yo he tenido la oportunidad de poder trabajar con ellos como dentro de la producción de algunos conciertos que han tenido, y he tenido la oportunidad de trabajar con Álvaro, que es el cantante de Alush Nawal. He tenido la oportunidad de ser bajista de él en un proyecto que se llama Tren de Luz. Entonces, para mi familia fue un ranazo que de repente, pues con lo que los nenes paraban jugando y con lo que oíamos en la casa de juego y todo eso, fue muy chilero también el primer día que dijimos, me van a llegar a oír este fin de semana, voy a tocar con Alush, ¿va? Y después mi hermano llegar con la noticia de que ahora soy el batero de Alush Nawal. Y esa satisfacción la hemos tenido entre la familia también, porque yo he tenido la oportunidad de tocar con la mayoría de bandas aquí en Guate. Y, y son esos cassettes que oíamos, ¿verdad? Dentro en nuestra infancia, y con eso jugábamos. Entonces, ya poder estar en ese terreno, no hablamos tanto del tema económico, porque uno a fin de mes tiene que pagar, ¿va? Uno tiene que ver con qué va a hacer, ¿va? Pero de esa satisfacción, no solo personal, y también sería como muy egoísta de mi parte el no reconocer que también se debe a una satisfacción de un apoyo familiar, ¿verdad? Porque ahora que soy padre, ¿verdad? Me doy cuenta de muchas cosas que mis papás tuvieron que haber hecho, desde lidiar con mis abuelos, decir, ¿cómo permitís que estos muchachos tengan la música? Ya cuando lo hablamos de una forma muy en serio, ¿va? Entonces, para nosotros es muy satisfactorio dentro de la familia el poder compartir. Nosotros le llamamos estos logros, ¿va?
como poder dar testimonio de la música con la que jugaba, pues ahora la toco y con las personas que me relaciono. Y es muy bonito, es muy bonito. Mis papás me lo han comentado, mis abuelos en su oportunidad me lo han dicho, que se sienten bien, ¿verdad? De poder contar con esas experiencias de vida. Algo que denota mucho la trayectoria, ¿verdad? Que de verdad, pues es tu historia, ¿verdad? La música relevante para los países, para nuestro país, ¿verdad? Ahí sí que como tus experiencias de vida, ¿verdad? Y el apoyo y lo afortunado que fuiste al ser apoyado por toda tu familia, porque al fin y al cabo fue toda tu familia la que te apoyó en todo esto de la música, y muchos no logran ese apoyo, y la verdad esto es un llamado para que de verdad den ese apoyo hacia la música, hacia el arte en general, que no le dan mucha importancia. Y mi pregunta va enfocada ahí sí que Guatemala es multicultural y tiene diversidad de música, tanto desde la marimba, desde el autóctono, como el rock. Una parte, Alush Nahual es música 100% guatemalteca y es de rock, ¿verdad? ¿Y cómo fue que tú llegaste a estudiar también y te interesaste en el jazz, que es otro ritmo que no se escucha mucho tal vez en Guatemala, pero aún así es un ritmo bastante grande y conocido? Sí, pues la música para mí tiene dos formas de verla, ¿verdad? A finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, hay surge todo lo que ahora conocemos como música contemporánea, ¿verdad? Y todo lo de atrás es el barroco, el romanticismo, el clásico, son un montón de géneros los que hay adentro. Cuando yo entré a estudiar al conservatorio, yo era de una estatura más baja de la que ahora soy. Y cuando yo quería estudiar, porque yo iba con aquella ilusión de querer agarrar el bajo, ¿verdad? Y cuando me dijeron, bueno, ahí está tu salón, bienvenido, tu catedrático, voy viendo y me van poniendo el contrabajo, que era en ese entonces yo lo miraba como yo nunca voy a llegar ahí, ¿verdad? Entonces era demasiado grande. Creó mucho mi catedrático en ese entonces, Arturo Santamarina, que en paz descanse, me paró, no me sentó en un banco, me paró en un banco y me dijo, yo te voy a agarrar aquí el contrabajo y dale con el arco. El arco es lo que le hace, el contrabajo puede ser frotado y puede ser pulsado. Entonces me la pasaba horas y horas por el señor. Yo creo que yo ayudé en su desesperación en la vida, porque me la pasaba. Sí, yo decía, madre, de aquí yo no voy a poder tocar, ¿verdad? Creo que nunca. Y yo estaba, claro, yo estaba ilusionado de venir de jugar, oír a Alush Nahual, a Miguel Mateos, a toda esa música que sonaba en los 80, ¿verdad? Yo dije, no, aquí tronitos, ¿va? Y yo le decía a mi papá, me siento muy frustrado, le decía a mi mamá, me siento muy frustrado porque no es lo que yo quería. Bueno, a todo esto yo seguía tocando y antes, ustedes no me dejarán mentir, pero la cosa era con cassettes, ¿va? Y con discos de aguja. Entonces, el sacar una canción, a la madre, había que los audífonos, pero la música a todo volumen para poder oír algo, porque no estaba esa situación como, ay, ahora me voy a bajar un PDF de tal canción como ahora lo hago, ¿va? O voy a bajar tal pista y la voy a estudiar, o voy a bajar tal curso y no había esas posibilidades. Entonces, conforme los años fueron pasando, a mí los discos, los cassettes, la música, yo siempre les he dicho con quien puedo compartir para estudiar música, les digo, nuestras bibliotecas son los discos y los cassettes, ¿verdad? Entonces, me di cuenta que la música popular contemporánea, sus raíces radicaban en el jazz, pero no en el jazz, sino que el jazz surgió del ragtime y del blues.
la combinación de esos dos géneros, ¿ustedes se acuerdan de o el cine mudo? ¿Se acuerdan del cine mudo? De Mickey Mouse había mucho cine mudo que había como un pianito al fondo y uno decía, eso no es música clásica, no es música académica y tampoco es jazz, ¿va? Eso es ragtime. O el famoso Aquetzal, es que aquí todavía pasan algunos camioncitos de lado, pero ese eso es ragtime, ¿verdad? Y el blues, que pues la mayoría conocemos los blues. Ahí me di cuenta que la base de la música popular contemporánea surge por el jazz, ¿verdad? Y fue la ruptura de la música que llamamos académica, y digo entre comillas académica porque la música popular contemporánea también es académica, ¿verdad? Todo el mundo, no solo hay una discriminación al músico, pero cuando dice, ay, ¿usted qué toca? Rock. Ah, yo creí que tocaba en una orquesta. No, yo soy bajista. Entonces todavía el músico académico lo ven como al músico de conservatorio, de música clásica, romántica, qué sé yo. Lo ven todavía con respeto, pero cuando dice, ay, yo estudio música popular contemporánea, y dice, pero eso se estudia, ¿verdad? Claro que se estudia. Entonces, ahí decidí sumergirme a los inicios de la música contemporánea, de la música popular contemporánea, que son finales del siglo XIX, en donde empiezan estos dos géneros que como resultado tiene el jazz, y del jazz se abre la gama de un montón de cosas, porque el jazz surge mucho en Estados Unidos, pero en Latinoamérica ya estaban pasando un montón de cosas, porque dentro de la música popular contemporánea también hay que estudiar lo precolombino, la conquista y la actualidad, ¿verdad? Entonces, desde que empecé a estudiar eso, desde la punta de Chile y Argentina hasta el último pueblo del norte de México, me di cuenta que muchos pueblos agarran lo enriquecedor teórico, técnico que es el jazz de los Estados Unidos y lo empezaron a complementar dentro de sus orígenes, y es ahí donde por eso es que la música brasileña tan enriquecedora que es, ¿verdad? Porque ellos lograron moldear esa influencia de conocimiento jazzístico, digamos, ¿verdad? Lo lograron empezar a implementar con su música raíz. Entonces, y así un montón de pueblos. Digo Brasil y menciono Brasil solo por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero de ahí es donde nace el jazz world. Se conoce, ¿verdad? Como el jazz del mundo, lo que está pasando ahora, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando dije, no, yo tengo que estudiar esto, y me piqué. Me gusta estudiar la música. El colegio me costaba un montón, pero en la universidad soy puro cienes. No, tampoco pues, pero no pierdo cursos. Y cuando puedo, pues me meto en mi curso en línea. Ahora estoy por estudiar en una academia en México, en línea también. Y pues siempre dentro de mis planes, siempre está el no dejar de estudiar, ¿verdad? Este género, y todo lo que se pueda dentro de la música popular contemporánea. Bueno, pues gracias. A ver, con esto del inicio de la pandemia y todo eso, porque todas la realidad que conocíamos, a muchas personas nos vino a cambiar todo esto, ¿verdad? Y afectó bastante la parte artística, ¿verdad? Los conciertos, las exposiciones y todo. ¿Qué hizo Milo Molina ahorita con esto de la pandemia? ¿Cómo surgió de un proyecto que tienen por ahí? Me gustaría que nos contara a nosotros y al mundo entero, ¿verdad? Un poquito de su proyecto. Muchas gracias. Pues para la pandemia, considero que me fue igual que todos. Fue un golpe en la cara que no nos lo esperábamos. Y dentro de la pandemia, pues no quiero generalizar, pero en lo personal yo me tuve que reinventar.
Yo venía con mi tema ahí un poco complejo con el tema de la música porque empecé a aventurarme en tener todos estos conocimientos teóricos que tengo o que estaba adquiriendo. Decidí empezar a ponerlos en práctica por mi cuenta. Entonces, tengo un amigo que en ese momento él estaba llevando su negocio solito, que es el Café Rayuela, y le dije, mira, fíjate que tengo este proyecto y quiero tocar, ¿va? Y él fue el primero que yo llamé a 10 lugares y él fue el primero que me dijo, va. No me preguntó de qué se trataba, no, solo me dijo, va, dale, va. Entonces empecé a tocar los lunes en Rayuela, empecé a tocar jazz yo solito, ponía mi compu y yo ahí solito con el bajo. Estuve más o menos como un año trabajando ahí y mi relación con Byron ya dejó de ser tan de amigos y empezamos a hablar sin querer queriendo, empezamos a hablar mucho de negocios, del café, ¿va? Y la perspectiva que yo entendí del café le gustó también a él, que me dijo al rato y podríamos hablar y ser socios para que el café me ayudes a empujarle esa parte artística, ¿va? En esas estábamos, llevábamos como 7, 8 meses en esas pláticas y ya ejecutando ciertas cositas. Y en eso vino la pandemia. Entonces yo había adquirido un compromiso en el café y la música total y completamente en silencio, lamentablemente, muy triste. Fueron días muy duros para mí porque es como, no sé, como que de repente... No es que te digan no hay trabajo, porque a la larga es lo que les digo, uno a fin de mes tiene que ver qué hace y se reinventa y uno para vendiendo, para buscando trabajo en cualquier otro lado bajo los recursos que cada quien tengamos, pero yo sí me las vi duro en el sentido de no tocar. O sea, de la noche a la mañana se cayeron conciertos, teníamos fechas con razones de cambio. Se nos cayeron las fechas, obviamente, ¿verdad? Todo fue cancelado, ya no teníamos ensayos. Nosotros estamos en un proceso de la grabación del disco que vamos a sacar, esperemos nos dé tiempo a fin de año. Y traíamos una dinámica de juntarnos 2 veces a la semana, ir al estudio, arreglar, componer, ya, o sea, muy activos dentro del desarrollo de la música de la banda. Y con la pandemia, cero. Entonces, empezamos a grabar cada quien desde la casa. Eso me llevó a mí a desenvolverme más dentro del aspecto teórico-técnico de la tecnología, ¿verdad? El manejar interfaces, el mezclar en mi casa y no ir al estudio, el rifármela ahí, ¿verdad? Entonces, la música para nosotros, no solo, yo veía músicos que hacían lives y que clases de música y todo el mundo bombardeaba las redes y yo decía, Dios mío, es que yo no quiero hacer solo eso, ¿verdad? Y no se trata de que ahorita empezar a subir mi foto de que doy clases o que voy a hacer un live, sino que ver de trasfondo qué va a pasar con la música, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Yo no quiero seguir toda mi vida atrás de la computadora, yo necesito la gente, necesito el ensayo, tener al músico a la par. Entonces sí fueron días muy, muy duros que de mucho cocowash, decimos aquí en Guatemala, de mucho, de estar muy concentrado y decir, bueno, aprovechar el tiempo a estudiar. Me encerré a estudiar un montón. Y paralelo a eso, empezamos un activismo en el café con Byron. Las situaciones para el comercio también fueron muy complejas aquí en Guatemala, entonces nosotros decidimos pues apoyar a las personas que lo necesitaban con brindarles por lo menos un plato de comida al día, y eso me hizo ver a mí no me hizo ver realidades del país, sino que yo estaba consciente de ellas, pero me hizo vivirlas. Entonces considero que ese activismo que tuve durante la pandemia lo quiero seguir desarrollando el resto de mi vida y me cambió la perspectiva como artista, no se diga como humano.
y ahora estoy trabajando en esa forma de unir el activismo y ser una voz por medio del arte, por medio de la música, ¿verdad? Por medio del bajo. Entonces, aproveché ese tiempo a vivir lo más que podía, el estar con las personas y me dediqué a estudiar y a grabar desde la casa y a atender a algunos estudiantes que tengo, atenderlos en línea. Y era eso, la música pasó a ser un 30% de mi vida al día y el activismo pasó a ser un 70% de la actividad que yo hacía a diario. Entonces, ahora quiero tener el 100% en ambas, pero que ya la música no sea solo un 30%, sino que poco a poco nos vamos integrando a los conciertos. De hecho, ayer tuvimos uno con la banda. Y eso, entonces para mí la pandemia representó eso. El tema de poderme enfocar en lo que realmente quiero en la música, ¿verdad? Así fue. Me gustaría, por favor, que usted nos dijera qué significa ser guatemalteco para usted como músico. Esa es la última pregunta sorpresa. Sí, esa era en la sus sorpresa. Palabras, usted como esa era la sorpresa, sí. A ver, híjoles. Sí, dígame. Qué complejo. Esa última pregunta es la más difícil. Bueno, no creo poder responder la pregunta al 100%, porque es como preguntarle a un norteamericano o a un estadounidense qué es ser un estadounidense o cómo es un norteamericano, cuando hay gente asiática, hay gente de color, hay gente incluso con familia de Europa. Entonces ya en estos días realmente hablar de gentilicios para mí es algo complejo por muchas razones. Yo creo que ahorita ya somos un milkshake de un montón de cosas y es complejo para mí responder respecto al gentilicio de qué es ser guatemalteco, ¿verdad? Yo considero que para empezar a creernos en esa idea romántica de no más fronteras en el mundo, podríamos empezar con tal vez ya no tratar más gentilicios, diría yo, ¿verdad? Y no vernos como yo lo hablábamos al principio antes de empezar a grabar, el tema de podernos ver como región, ¿verdad? Me considero un latino, me considero una persona latinoamericana, un músico latinoamericano, y no es que yo tenga algo en contra del ser o no ser guatemalteco, pero hay muchas cosas que se han plasmado como guatemaltecos, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, pero por ejemplo, se pactó la independencia en el país, y yo soy malísimo con las fechas, pero se pactó la independencia con el país, y como 30 años, se los estoy parafraseando, 20, 30 años después, se sacó el tratado de no esclavitud. Entonces yo creo que no fue equidistante el tema de decirnos independientes. O sea, hay una población de humanos que no tuvo voz y voto en esa independencia, ¿verdad? Entonces, considero que primero para hablar de qué es ser guatemalteco, me gustaría como pensar más en una región. Latinoamérica es una región grande. Somos pueblos que durante años hemos batallado con muchas cosas, y lo digo así y trato de responder tu pregunta porque desde México hasta Chile o Argentina nos caracterizamos por eso, ¿verdad? Por no tener una igualdad en el día a día, en nuestra vida como humanos. Sin embargo, me gusta que somos muy trabajadores, somos personas muy querendonas, siempre estamos para echarnos la madre, aunque también nos sacamos mucho la madre en el tráfico y por cualquier otra cosa.
Entonces, no es como que yo quisiera entrar a hablar mal de mi país o bien de mi país. Prefiero, por eso digo que prefiero ser honesto y decir, para mí es bien complejo responder qué es ser un guatemalteco. ¿Va? Y perdón si les quedo mal con responderles esa pregunta, pero para mí es difícil hablar de qué es ser un guatemalteco, más con lo que he vivido en los últimos meses. Es una excelente respuesta. Muchas gracias. Sí, porque somos tan complejos, ¿verdad? No podemos determinar una esencia. Bueno, entre el contexto, ¿verdad? De verdad ha sido todo un honor estar estos casi una hora. Rápido pasó el tiempo, ¿verdad? Eh, Aquí platicando, sabiendo un poquito acerca de la música contemporánea y ha sido todo un honor poderle entrevistar, de verdad. Eh, Otra cuestión, les cuento a todos que Emilio usa mucho modismo. Entendemos algunos términos que él dijo, digamos, yo creo que dijo iguanas ranas, ¿va? Iguanas ranas es como, a ver, Emilio, explíquenos, o también cuando ya sacamos mucho la madre, o sea, ¿cómo es eso al mundo? ¿Qué es eso? Pero podemos hablar de los modismos de aquí en Guate, eso sí los tenemos bien marcados. Bueno, a la larga, esa jerga urbana, esa jerga social la tenemos todos. Y yo creo que por ahí podríamos empezar en tal vez no como guatemaltecos, pero sí como esta parte del mundo, esta parte de Centroamérica. Somos bueno, tenemos nuestros gentilicios bien marcados, ¿verdad? Como puchica, no lo puedo describir, no sé cómo describir puchica. Tiene tanto contexto y dependiendo de la forma en la que yo exprese mi puchica o mi puchica. Espero mis gestos les ayuden en traducir en lo que ustedes puedan allá en donde estén. Pero sí, tenemos una jerga muy enriquecedora, creo. Sí, dicen que el español es uno de los idiomas más difíciles de hablar porque en cada país, en cada región, tiene esa jerga, ¿verdad? Esa manera de decir las cosas, costumbre del lugar, ¿verdad? Pero sí, igual si hablamos del huevo, ¿va? Para Guatemala tiene mucho significado la palabra. Luisa, por favor. Iba a decir justamente eso, porque como es curioso que tanto un significado de una palabra es muy diferente aquí en Argentina o en Puerto Rico, cuando hablamos hasta España es diferente. En El Salvador, no te vayas tan lejos. Es cierto. Ya en El Salvador es otra onda. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho, mi hermano me contó, perdón que te interrumpa, Luisa. Dale, no hay pena. Mi hermano me contó que estaba en México, ¿ah? Y estaba grabando un disco en Monterrey, no me acuerdo dónde andaba. Y pues lo llegaron a traer al hotel de las personas con las que estaba grabando, ¿verdad? Y una muchacha le preguntó y le dijo, ¿qué te gustaría hacer, va? Y mi hermano, pues, a mí la verdad es que yo lo que quisiera es ir a joder a cualquier lado, ¿va? Y todo el mundo se le quedó viendo, porque de paso que ella había hecho la pregunta, ¿va? Entonces, todo el mundo se me quedó viendo con cara, que se cree, ¿va? Y donde él me dijo, mira, yo no sabía ni qué estaba diciendo, y para mí era tan del momento, es como ir a, no dijo joder, dijo ir a chingar. Que vamos a chingar a un lado, ¿ah? Y eso es como decir aquí en cualquier lado vamos a chingar, es ir a joder, es ir a la fiesta, o es ir a armar bulla o relajo, qué sé yo, ¿va? Pero para los contextos mexicanos es una forma muy vulgar de proponer tener un acto de magnitud sexogenital. Entonces,
Mi hermano se quedó con la gran pena y le digo, mucha disculpen, pero es que para mí esto es ir a molestar, ¿va? Es ir a armar fiesta. Y todos, no, tranquilo, ¿va? No. Entonces, por eso te digo, no te vayas tan lejos. Mi novia es española y a veces cuando llama a sus papás o cuando llama a sus tías o están, ay, Emilio, digo, me quedo callado porque no entiendo, hablan demasiado rápido y algunas cosas que para nosotros es así como muy grueso. Yo hasta le digo, cállate, ¿qué estás diciendo? ¿Ah? Es lo lindo del castellano. Sí, totalmente. Es un Sí, idioma tan exactamente. diverso y tan rico en palabras, ¿verdad? Sí. En cualquier momento te puedes meter en problemas. Sí, exacto. Hay que ser precavidos dependiendo de dónde va a estar uno. Y no, pues muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha sido un honor tenerte esta tarde, noche, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo, por el espacio. Ya saben que aquí cuentan conmigo para lo que necesiten. Y a ustedes agradecerles también por ese empuje que le dan al arte, ¿verdad? En general. Entonces, sepan que tienen aquí un aliado y para lo que necesiten, pues ahí estamos. Muchas gracias por la oportunidad. Mil gracias por el tiempo y gracias por tus palabras.